Buenas noches. Son por estas fechas quizás cuando más atención le prestamos a la muerte. Y es que llegando finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre, pues tenemos tres festividades donde rendimos culto y homenaje de diferentes culturas. Podemos hablar, por ejemplo, de Halloween, la festividad de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Pero para profundizar más sobre estos temas y para conocer más curiosidades y datos, nos acompaña en el día de hoy el licenciado en Historia del Arte, Gonzalo Lozano. Muy buenas noches. Buenas noches. Compañero de esta casa también durante mucho tiempo, así que bienvenido de nuevo a tu casa. Muchas gracias. Comentaba yo que quizá en esta fecha cuando más nos acordamos de lo más temido quizá por lo que la humanidad puede temer, que es la muerte, pero para mi opinión, ahora tú me rectificarás, es quizá lo que une a todas las culturas, porque es algo que sí o sí no nos podemos escapar. Vale, no es que una, que sí, que puede servir lo que tú has dicho. Es más simple todavía, ¿vale? Porque la cultura viene después. La muerte es algo sustancial al hombre, ¿vale? Desde que el hombre aparece hace más de 2 millones de años en tierra del continente africano, siempre se ha interesado por el más allá, por el culto a los ancestros, y la muerte ha sido algo con lo que ha tenido que convivir, porque todo el mundo sabemos que en algún momento vamos a tener que morir. Entonces, ha sido algo que va en el lote, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la prueba de ello es que todas las civilizaciones y culturas que han poblado el planeta desde la noche de los tiempos nos han dejado vestigios de lo que es el culto a la muerte, ¿vale? Si nos vamos a lo más antiguo, que es la prehistoria, pues tenemos las pinturas rupestres del Magdaleniense, los grandes enterramientos, como por ejemplo pueden ser los dólmenes, o sea, la cueva de Menga, o por ejemplo el dolmen de Valencina, que está, de la Pastora en Valencina, que está aquí en la provincia de Sevilla, son enterramientos funerarios, ¿vale? El antiguo Egipto, las pirámides, las mastabas, el ritual de modificación, ¿no? Y el proceso, son culto a la muerte, ¿vale? Los fenicios, que poblaron todo el valle bajo del Guadalquivir, y al fusionarse con los indígenas, pues aparece la cultura de Tarteso. Tarteso no era una ciudad, era una cultura. Pues ahí tenemos, por ejemplo, el Tesoro del Carambolo, que es un ajuar funerario. O en Coria del Río, el Cerro de San Juan, que si recordaréis en alguno de los programas que hicimos de esta, hablamos del origen del sin pecado con la piel de toro, ¿te acordarás? Sí, sí. Pues también eso es un rito y un culto funerario, ¿vale? Las culturas mesoamericanas anteriores a la llegada del hombre europeo a finales del siglo XV, pues Inca, Maya, tenían ritos funerarios, incluso tenían también momias. Pero claro, evidentemente aquí quien pone un poco de orden en todo esto siempre es Roma. Es la que lo normaliza un poco, ¿no? Después lo vamos a ver con el tema de la fiesta, porque es fundamental el papel de Roma. Y pues lo normalizan de una manera que son los que prácticamente le dan forma, por decirlo de alguna manera, a lo que es la arquitectura funeraria occidental que nosotros conocemos. Son los que inicialmente van a inventar lo que es un cementerio, por decirlo de alguna manera, como un enterramiento extramuros de la ciudad. Y del mismo modo son los que van a inventar lo que es un panteón, que es tan familiar para nosotros como después desarrollaremos con el tema de nuestras hermandades en el cementerio. Por lo tanto, si me has entendido, estamos haciendo una pequeña introducción de todo lo que vamos a ver. Y además, algo que me ha llamado la atención es que no solamente nos vamos a centrar en una festividad que podemos considerar nuestra, como la festividad de Todos los Santos o bien el Día de los Difuntos, sino que también Halloween tiene algo muy presente, quizás, sobre todo los más mayores, dicen que eso es algo comercial que viene de las afueras y que poco a poco se lo quieren ir metiendo pues, a la juventud, ¿no? Con esos términos como decimos por aquí. ¿Qué tiene de cierto eso y qué relación tiene Halloween, digamos, con nuestras costumbres? Vale. Es así, pero hay que explicar, ahí otra vez tenemos que irnos al principio. Estamos hablando de 3 fiestas. Son 3 días diferentes correlativos, ¿vale? Tenemos el Halloween, que es el 31 de octubre. Tenemos la fiesta de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre. Y tenemos la de los fieles difuntos, que es el 2 de noviembre. Son 3 fiestas diferentes. Son 3 fechas diferentes, con unos orígenes y un significado diferentes, pero tienen un mismo tema en común, que es la muerte y el culto a los difuntos, lo cual quiere decir que están unidas, ¿vale? Y esto parte de una cultura pagana, como es la cultura celta, ¿de acuerdo? Ellos tienen una fiesta que se llamaba el Samhain. El Samhain significa el final del verano, ¿vale? Que es la traducción del gaélico, que es el dialecto o el idioma de los celtas. El final del verano, que era el final del ciclo de cosechas.
Entonces, a partir de ese momento empezaba el año nuevo celta, porque empezaban los días de oscuridad y el invierno, o sea, empezaba un nuevo ciclo. ¿De acuerdo? Este sería el origen de todo esto. Esto es lo que lo va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo de luz y de claridad, que es el del verano, el de las cosechas, la antesala de la primavera, con un mundo de oscuridad, que es el verano, que era el momento en que la siembra se vuelve a hacer en el mes de noviembre. La gente del campo sabrá que se siembra a finales de noviembre, si no llueve se hace a principios de diciembre, pero normalmente el mes de la siembra era noviembre, para volver a recolectar el año siguiente, para que la rueda volviera otra vez a empezar el ciclo, digamos. ¿Qué pasaba? Que esto se asociaba al tránsito de la vida y de la muerte, ¿vale? Era un estado estacional, nunca mejor dicho, esta festividad que se realizaba la noche, la víspera, el 31 de octubre, ¿vale? Con banquetes. Después también había un tema místico, con la aparición de los druidas, en fin, ahí había la vuelta de los espíritus, el recuerdo de los ancestros. Más o menos este era el ecosistema donde todo esto empieza. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que en el siglo I los romanos colonizan las Islas Británicas, donde la cultura celta estaba muy arraigada, sobre todo en la parte de Irlanda, ¿vale? Entonces los romanos, aparte de que tenían mucho poder y mucha infraestructura, eran bastante inteligentes. Entonces ellos, cuando conquistaban los pueblos, les daban cierta libertad. No se metían mucho en sus tradiciones, más las iban asimilando para después poderlos controlar con mayor facilidad, que es lo que después va a aplicar la Iglesia, como veremos, porque la Iglesia va a surgir dentro prácticamente del Imperio Romano, entonces están relacionados. ¿Qué pasa? Que los romanos también tenían sus propias celebraciones o festividades relacionadas con el ciclo de la cosecha, entonces no les cuesta mucho trabajo asimilarlo. Es más, en tierras hermanas, que también pertenecen al Imperio Romano, también había una tradición similar el 1 de noviembre. Ya tenemos el 31, tenemos el 1, lo van asimilando los romanos. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar una cosa muy simple. En el 313 se produce el Edicto de Milán, Papa de Constantino, y en ese momento el cristianismo deja de estar perseguido. ¿Qué pasa? Los cristianos salen ya a la luz, olvidan las catacumbas y entonces pueden moverse con facilidad. Se mueven con tal facilidad que prácticamente en menos de un siglo, en el 380, Teodosio institucionaliza el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero es que no solamente eso, es que 12 años después el mismo Teodosio prohíbe el paganismo. Y esto parado. Entonces ya tenemos asimilado todas esas costumbres, las tenemos asimiladas dentro del rito litúrgico, entre comillas, de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, imagen y semejanza del Imperio Romano, que es en ese contexto en el que nace, lo que ha hecho es apropiarse, entre comillas, del calendario de las festividades paganas para establecerlo dentro de su liturgia, para de esa manera posibilitar con mayor facilidad la expansión del cristianismo. Una cosa muy inteligente, una conquista ideológica y pacífica. Y además le funcionó tanto a Roma como después a la Iglesia de Roma, que es el origen del cristianismo. Total, que de esta manera nos vamos a presentar ya en el siglo VII, a principios del siglo VII, en 1609, en el que Focas, que es un emperador romano, pues le va a entregar, esto es un acto simbólico, pero es muy importante, le entrega al Papa Bonifacio IV el Panteón. El Panteón me estoy refiriendo al edificio que es el Panteón de Agripa. Lo conoceréis todo, ¿no? Es un edificio, por ejemplo, la Basílica del Gran Poder está inspirada arquitectónicamente en lo que es un templo rotonda, por entendernos, y ese panteón, como los romanos eran politeístas, pues ahí albergaban todos los dioses que estaban dentro del imperio, sin diferenciar regiones y tal. Entonces era un acto simbólico, porque ya, claro, ya no tenía sentido. Ya el cristianismo era la religión oficial del imperio. Aquello se había quedado en desuso y se lo entrega como acto simbólico al Papa, que es el máximo cabeza de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace? Pues lo consagra a Bonifacio, a Santa María y a los mártires. A los santos mártires, ¿por qué? Porque en el siglo III, con Diocleciano, fueron las persecuciones, que murieron muchísimos mártires. Entonces, pues lo consagra. Y establece la festividad de todos los santos el día 13 de mayo, inicialmente. Por lo tanto, esta fecha que hemos hablado antes, que tú has mencionado ahí el 31 de octubre y el 1 de noviembre, fecha que actualmente conocemos como Halloween y la festividad de todos los santos, nos vamos hasta el mes de mayo. Inicialmente el mes de mayo. Es más, te voy a hacer un inciso. En las iglesias católicas cristianas que son más orientales, por ejemplo la ortodoxa griega, la zona de Armenia, se sigue celebrando, pero no en mayo, sino entre Pentecostés y el Domingo de Resurrección, en fin, es en esa zona temporal. Nosotros somos más occidentales, digamos, ¿vale?
Diríamos que estaríamos hablando del Imperio Romano de Occidente, porque a fin de cuentas, digamos, el conocido, el clásico, el tradicional. ¿Vale? Entonces estamos ahí, en el siglo VII. ¿Qué va a pasar? Pues que ya en el siglo VIII, con Urbano III, durante el pontificado de este papa, en el 731 y el 41, esos 10 años de pontificado, este papa va a consagrar una capilla en San Pedro de Roma. San Pedro de Roma es el antecedente de lo que después será San Pedro del Vaticano, pero ¿vale? San Pedro de Roma a todos los santos. Y va a trasladar la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre. Ya te he dicho yo anteriormente que había un ritual germano, en fin, probablemente venga la conexión por ahí. Se ha utilizado esa fecha. Pero ¿qué pasa? Que esta fiesta solamente tenía, el rango era alrededor de la ciudad de Roma, no era para el resto del cristianismo en aquel momento conocido. Esto tendremos que esperar hasta los 837, que es el Urbano IV, el que ya lo institucionaliza y lo difunde ya por toda la iglesia cristiana. ¿Vale? Y ahí ya estaríamos hablando de la fiesta de todos los santos el 1 de noviembre. ¿De acuerdo? Ahora nos falta el 2 de noviembre, la de los fieles difuntos. ¿Qué pasa? Pues va a pasar una cosa muy simple. A final del siglo X, ¿vale? Estamos en plena Edad Media, había un pánico terrible al fin del mundo, porque se suponía que con el milenio, al final del milenio, terminaba el mundo. Entonces nos encontramos que en el año 998, San Odilon, o Odilon de Francia, que era un monje benedictino del monasterio de Cluny. Cluny es el monasterio donde se origina el arte románico, donde se hace la reforma benedictina y la reforma del monacato. Es un elemento fundamental en la historia medieval, ¿no?, de Europa. Pues, como dicen, señores, nos vamos a morir, va a terminar el mundo y los santos, los difuntos no tienen su día. Claro, básicamente es eso lo que hace. Y entonces le crea una festividad, el proceso para los difuntos, el día 2 de noviembre. Claro, recordemos que la diferencia es que el día 1 de noviembre se celebra, como dice su nombre, la festividad de todos los santos, que son ya los que están en el cielo. Correcto. Y la festividad de los difuntos es para aquellas almas que todavía están en el purgatorio. Sí, son las ánimas del purgatorio. Exactamente. Esa es la diferencia. Que aunque el origen de todos los santos son los santos mártires, después, para no equivocarnos, tendríamos los que están en el cielo, para que nos entiendan los pequeños. Y los que están en los altares. Los que están en el cielo en los altares, el día 1. Y los que están en el purgatorio, el día 2. ¿Vale? Que están esperando en esa fase de transición hasta pasar a la fase 1, que sería la del día 1, por entendernos. Exactamente. ¿Vale? Ahora que estamos hablando de fase y cosas de estas, desgraciadamente. Pues este hombre, San Odilon, es el que crea la festividad del día 2. Pero ¿qué pasa? Que esto no tiene la difusión. Ahí se seguía conviviendo, había zonas de Europa que el paganismo tenía fuerza y tenía arraigo. Por ejemplo, la parte esta que estamos hablando de las Islas Británicas, el norte de Europa. Entonces, bueno, se iba conviviendo en función de la intensidad de la presencia de la Iglesia en esas zonas. Hasta que va a llegar un momento clave también en la historia de Europa, como es el Concilio de Trento, en el contexto de la Reforma y la Contrarreforma. Y ahí hubo muchísimas discusiones, Lutero de por medio, Zwingli, toda esta gente discutiendo acerca de una y de las cosas. Y uno de los temas era las ánimas del purgatorio. Entonces, a partir de ese momento se cristianiza completamente todo este rito mortuorio con respecto a los difuntos. Y aquí volvemos a Halloween. Hemos hablado antes del Samhain. Entonces el Samhain se va a cristianizar. Se cristianiza y aparece Halloween. Halloween es la cristianización de Samhain. Halloween es la contracción. Te iba a preguntar, ¿qué significa primero que nada Halloween? Halloween es el resultado de una contracción del inglés All Hallow Eve, que significa víspera o vigilia de todos los santos. Eso es Halloween. El día antes de todos los santos. Eso explica que lo celebremos siempre, claro, en las vísperas del Día de Todos los Santos. Lo que pasa que en estas zonas, como yo hablaba anteriormente, con profunda tradición céltica, está también vinculado con los seres del inframundo. También se le conoce como la noche de las brujas, porque es ese momento en el que yo hablaba antes del origen de la fiesta, de que volvían los ancestros y había comunicación entre los dos mundos, ¿vale? En fin, más o menos ese es el contexto. Por lo tanto, fíjate de dónde viene, me llama mucho la atención, porque yo te he preguntado primero por qué celebramos Halloween o por qué se está poco a poco metiendo en esa cultura y nos hemos tenido que ir, bueno, bastantes siglos atrás para ver la relación que tiene, ¿no? Pero yo estoy seguro... Tú quieres saber lo que tenemos ahora mismo, eso de dónde viene, que no tiene nada que ver con eso que piensas tú. Pero este es el origen, quizás ¿verdad? todo aquel que nos esté viendo piensa en Halloween, indirectamente también piensa en tierras americanas, piensa en Estados Unidos, claro, piensa donde esta fiesta tiene esa costumbre, aparte de una simbología muy rica, porque hay mucha variedad.
pues tiene también una explicación, y una explicación también bastante razonable y bastante histórica. Mira, y es mucho más reciente. En la década de los años 40 del siglo XIX hay una gran hambruna en toda Europa, estamos en antesala de lo que es la Revolución Industrial, pero sobre todo en las Islas Británicas. Y entonces más de 1 millón de irlandeses se van hasta el nuevo continente, a un nuevo país, como es Estados Unidos. Se asientan en la zona de Nueva Inglaterra, por eso es el nombre. Nueva Inglaterra es la zona de Massachusetts, Boston, ¿vale? Esa zona de por ahí. Y se asientan. Y claro, cuando ellos se van para allá, se llevan sus tradiciones y se llevan sus costumbres. Y se llevan el Samhain, lógicamente. ¿Qué pasa? Pues que cuando ya empieza el mestizaje, conforme van pasando las décadas, ya se empiezan a relacionar con los nativos de allí o con otros inmigrantes. El Samhain va cogiendo una dimensión. Samhain, que es el Halloween ya, ¿no? Por entendernos, ¿no? Pero el Halloween va cogiendo su propia idiosincrasia. Hasta que nos vamos a encontrar con una fecha clave, que es 1921, que es la primera vez que se celebra en Estados Unidos, concretamente en Minnesota, el Halloween, como un acto multitudinario en plan americano, o sea, con una cabalgata grande, con la escenificación y con todos los iconos. Por lo tanto, estamos casi a nada de cumplir ese siglo, ¿no? Claro, el 21 de la primera que fue en Minnesota, ¿no? Como te estoy diciendo, el primer desfile, ¿no? Los americanos tienen una gran habilidad para coger cosas. Ten en cuenta que estamos hablando de un país nuevo, sin bagaje cultural, sin tradiciones, entonces iban absorbiendo de uno y de otro. Por ejemplo, otro gran desfile que es el del día 12 de octubre, que es el que se hace en Nueva York con respecto al descubrimiento de América. Hay que pintar ellos allí, pero bueno, simplemente se hace por la comunidad hispana y... Por adoptar, digamos, una cultura y crear... Ellos van asimilando, van formando un país nuevo, ¿entiendes? El país de la libertad, ellos vamos a ver, a nivel político y ideológico es lo que no se pudo hacer completamente con la Revolución Francesa, ellos lo hacen de primera hora, porque empiezan desde los cimientos y después van asimilando parte de todas las culturas que le van llegando, porque es un país que se ha hecho a base de inmigrantes de todas partes del mundo, ¿vale? Y entre ellos pues se contextualiza el tema de Halloween. Pero va a haber una fecha fundamental, son los años 60 y 70 del siglo pasado, que es cuando a través de la televisión y de la industria del cine, que es la mayor máquina comercial y de comunicación que existe en el mundo, digamos le dan la vuelta, como un calcetín al Halloween y lo convierten en un producto comercial que no lo exportan a Europa y a todo el mundo. O sea, nos lo mandan de vuelta, ya con el formato que hoy en día lo conocemos. Ese formato es un formato estético muy definido, que tiene un icono como es la calabaza. Ahora explicaremos de dónde viene la calabaza y lo que era originalmente la calabaza, que no era una calabaza, ¿vale? Era un nabo, fíjate el nombre de la palabra, pero no era una calabaza, ahora lo explicaremos de dónde viene, ¿vale? Y un color como es el naranja. Por lo tanto, eso de la calabaza naranja no es precisamente casualidad. Vale. Bueno, la calabaza es una adaptación porque por la necesidad no habría nabo, que es como cuenta la leyenda que yo contaré ahora, pero bueno, a fin de cuentas sirve para lo que iban a hacer. Como si hubiera sido un melón, también sirve, ¿no? Por lo que yo voy a explicar después. Era más por el tema funcional que el tema realmente lo que era. Lo del color naranja sí tiene el porqué. El color naranja es un simbolismo de la intensidad que tiene ya el sol, del ocaso cuando va llegando el invierno. El tono es mucho más anaranjado, es menos radiante que en el verano. Y ese color naranja está muy asociado a la cultura festiva anglosajona, pero sobre todo norteamericana. Cualquiera que haya estado en Nueva York entre el mes de septiembre y las Navidades se dará cuenta que todo está decorado en tonos naranjas. ¿Por qué? Pues cuando llega el otoño, llega el mes de septiembre, se empieza a decorar todo en naranja, los escaparates, los adornos de las tiendas, las luces. ¿Por qué? El color de Halloween es el naranja, el de Acción de Gracias, que es el tercer jueves del mes de noviembre, es el naranja, y la Navidad es el naranja. ¿Vale? Entonces está todo asociado en un solo corpus. De esta manera es como nos lo han trasladado a Europa y a todo el mundo. ¿Por qué? Pues claro, es que la imagen vale más que 1000 palabras. Todo el mundo tenemos la serie que más te guste, Los Simpsons, siempre hay un día de Acción de Gracias y el día de Halloween. En todas las películas, sobre todo si es de terror, o sea, el momento cumbre, esa urbanización típica americana con ese asfalto que parece caramelo, los setos verdes y los niños pidiendo el truco o el trato. Ahora explicaremos el truco y el trato de dónde viene. ¿De acuerdo? La película E.T., que todo el mundo conocemos. Hay dos imágenes, o sea, la imagen de la luna volando, pero hay una imagen que es cuando va Elio con la hermana y con el E.T. con un vestido de fantasma por las calles pidiendo caramelo el truco, es Halloween. Totalmente. Y después, bueno, pues las series de terror, ¿no? Sobre todo las películas de John Carpenter, ¿no? De lo que es Halloween,
el Michael Myers ¿no? En plan asesino en serie, pues eso va calando, es un producto comercial. Y a eso ya le sumamos las grandes americanadas, que son las grandes fiestas universitarias, ¿no? En las fraternidades. Y ahí ya lo tenemos en el tema de la hostelería, que se ha convertido como un reclamo y con una fuente de ingresos total. Eso es el Halloween que tenemos hoy en día. Totalmente, y además empezó, según me has comentado hace tiempo, aprovechando los grandes escaparates que habían, aunque ya hoy día, pues por ejemplo, tenemos internet, pero en su momento, tanto la televisión como el cine, era, digamos, la oportunidad perfecta para crear este fin comercial que hasta el día de hoy pues está continuando. Tanto es así que son diferentes los centros educativos, las diferentes asociaciones, ¿no? Que se animan a celebrar esta costumbre. Ya, pero bueno, ahí está un tema de moda, es un modismo más que una tradición, ¿no? Y volviendo a lo que es los iconos, ¿no? Te he hablado de la calabaza. ¿La calabaza de dónde viene? Pues nos volvemos a ir a tierras irlandesas. Hay una leyenda céltica, de origen céltica, lógicamente, en la cual hablan de un tal Jack de Laderna, Jack el del farol, para entendernos. Este señor era un tío que era bastante tacaño, y entonces tenía fama, y engañaba a la gente, tenía habilidad jugando a las cartas, era pendenciero, un artista, para entendernos. Entonces el diablo va y se le presenta en persona, lo reta, y bueno, después de ganarle la partida a las cartas, lo que estuviesen jugando, que había ganado el diablo, pues le dice el Jack que no se quería ganar al diablo. Que él le iba a acompañar al infierno, pero que no se lo creía, que le tenía que hacer una demostración. Que así era capaz de convertirse en moneda. Y el diablo se convierte en moneda. Entonces este buen hombre coge la moneda, se la guarda en el bolsillo, ahí tiene un crucifijo y entonces atrapa al diablo. Pacta con el diablo un año más de prórroga, el diablo lo vuelve al año siguiente, le vuelve a ganar en el juego, y esta vez, atento al simbolismo, le dice que él no se quería al infierno sin coger por última vez y probar una manzana del árbol de su jardín. Pero que haga el favor de subirse a cogerla. Entonces el diablo se sube a coger la manzana, simbolismo de la manzana del pecado de Eva, ¿eh? Entonces que todo tiene relación al final de cuentas, ¿sabes? Totalmente. Y talla una cruz en el tronco del árbol. Entonces vuelve a atrapar al diablo y ahora le da un margen de 10 años. ¿Qué va a pasar? Que en estos 10 años Jack se muere. Y como lógicamente al cielo no podía ir, pues San Pedro lo manda directamente al infierno. En el infierno está esperando el diablo en la puerta y le dice: usted aquí no puede entrar porque no se ha cumplido los 10 años. Le cierra la puerta, le arroja unas ascuas hirviendo y claro, se queda en la penumbra. Ahí está, técnicamente es la invención del purgatorio, ¿vale? Explicado en plan moraleja, digamos, o en plan... esa zona intermedia entre el cielo o el infierno, ya te clasifica. Él, como se suponía que sería agricultor y conocería los frutos de la tierra, pues esas ascuas, coge un nabo, que de donde originalmente no es una calabaza, lo ahueca y mete esas ascuas para iluminarse en esa travesía del purgatorio. Esa ascua no es más que un simbolismo de los fuegos fatuos, simplemente es eso. Y esa es la leyenda, ese nado después se convierte con el tiempo en calabaza. Ese es el origen. Y de ese también lo del truco o el trato. El truco o el trato también viene de este Jack, porque según contaba la leyenda, este señor en la noche de difuntos, o sea, la víspera del 31, iba a las casas para llevarse a gente. Entonces te ofrecía el truco o el trato. Entonces la leyenda decía que era mejor llegar a un trato con él a que te hiciera un truco, porque el truco venía de la habilidad que tenía un tío que había engañado 2 veces al diablo, era complicado que tú lo engañases. Y entonces de ahí viene el truco o el trato, ¿no? El truco o el trato es o te asusto, o me das caramelo, o me das dinero, o me das pastelito, ¿no? Que es lo que hacen los niños hoy en día. Así que ahí tendríamos ya las fiestas, el Halloween, ¿vale? Y toda la simbología que hemos explicado, que yo desconocía incluso que el color naranja de la calabaza tuviera un significado. Sí, hemos visto una calabaza, pero el color se ha mantenido, ¿no? Como seña de... quizás la calabaza venga, una necesidad simplemente, originalmente era un nabo, podía haber sido un melón, podía haber sido una sandía, en fin, cualquier cosa se podía huecar por dentro. Pero sí ese color naranja asociado, bueno, al ocaso de la luz del sol, ¿vale? Y con el vínculo, bueno, que el desarrollo que le dan los americanos, que es como no lo han metido por los ojos realmente, ¿vale? Y como lo están metiendo en los colegios el día de hoy, ¿sabes? Esto ya hemos visto un poco cómo la han querido... compartir la cultura con diversos países. Eso no es cultura, bajo mi punto de vista. Eso es un producto comercial de consumo y es proceso para una sociedad de masa como la nuestra, simplemente. No tiene, porque no está, si fuese la antigua fiesta del Samhain, hombre, estamos en una zona agrícola con el culto, con el ritual, pues probablemente sí, pero esto no tiene nada que ver. Esto es un producto comercial creado hace 2 días, como aquel que dice. Claro. Simplemente, en el cual los americanos son especialistas. Porque no tienen bagaje cultural ninguno.
¿eh? Sí, hemos Sin visto... embargo, aquí, pues, por ejemplo, una cosa que la Semana Santa o el Carnaval, sí, es lo nuestro. De momento es nuestra cultura. Cuando pasen 4 siglos no sé cuál será, pero al día de hoy lo es. Al que le guste, lo siento, si no le gusta, esto es lo que hay. Porque además el Carnaval y la Semana Santa son complementarios. No son dos cosas antagónicas, son complementarios. Lo que pasa es que simplemente por un tema comercial se están desvinculando. Y os voy a poner un ejemplo para no irme mucho de esto. El Carnaval de Cádiz, que es nuestra referencia, terminaba un domingo, el entierro de la sardina y el miércoles de ceniza. Hoy ya se mete. ¿Por qué? Porque la televisión entra por medio, el concurso del falla se tiene que alargar y necesita que haya más días para que haya más dinero. Y entonces saltan las fechas. O sea, esto es una cuestión de intereses económicos. Pero volvemos a donde estábamos, que era el Halloween, Todos los Santos y los difuntos. Hemos visto como, bueno, Estados Unidos intenta adoptar, digamos, una cultura a base de toda la que va viendo, ¿no? Va queriendo un poco de cada, por así decirlo. Y después, posteriormente, bueno, ya hemos explicado el proceso de por qué se comparte. Y has dicho algo muy llamativo, ¿no? Puede ser que la moda es algo que haga mucho daño a nuestra cultura, porque tú has dicho algo muy interesante, como es el Carnaval y la Semana Santa, que a lo mejor un poco la gente que lo considera más radical dicen que son totalmente opuestos, y tú, sin embargo, lo has definido como complemento. Son complementarios, más uno sostiene al otro. Es que es así. Es así. Esto está inventado hace muchísimo tiempo, no queramos darle vuelta al asunto, es así. Y claro, los pueblos tienen que mantener su identidad, sus tradiciones y sus costumbres, porque en el momento que tú las pierdes, deja de tener, digamos, esa idiosincrasia tuya y te conviertes en uno más del montón. Bueno, entonces claro, somos mucho más manipulables, lógicamente. Y el consumismo, pues claro, el dinero es muy importante. Siempre lo ha sido, de hecho. Claro. Ahí vemos la prueba. Y una vez que hemos hablado ya un poco de esa... previo a la festividad de Todos los Santos, una vez que estamos en este día, has hecho tu mención a esas costumbres y tradiciones. Seguramente cuando empezamos en este día, pues empezamos en los cementerios, en llevarle flores a nuestros difuntos. ¿Esto es una costumbre reciente? ¿Ha habido antes otro tipo de costumbre? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, estas tradiciones en nuestro país? Mira, básicamente, nosotros nos vamos a centrar en lo que es nuestro Marchena, nuestro entorno y, bueno, incluso España, ¿no? Básicamente, la tradición en estas fechas es la de acercarte al cementerio o al camposanto. Bueno, aquí haremos un matiz. Cementerio y camposanto no es lo mismo, aunque tenga la misma función. Le voy a explicar, me vaya a entender, sin meterme mucho lío. Un camposanto es un cementerio, pero no todos los cementerios son camposantos, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿no? Camposanto es lugar sagrado, el cementerio no tiene por qué serlo. ¿De acuerdo? Sí, digamos, un cementerio tiene cabida a cualquier persona con cualquier creencia religiosa, civil o exactamente, incluso animal, ¿no? ¿Vale? Y ya camposanto, pues sí tiene... Claro, tierra sagrada, por entendernos, ¿vale? Entonces, es lo habitual, pero no tiene por qué ser siempre igual. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente aquí son las ofrendas de flores, la ofrenda de cera, que es la vela, las misas, los sufragios, el tríodo, por ejemplo, de ánima, como por ejemplo de la matriz de San Juan, que lo he estado también visitando el otro día a la parroquia. Con el Cristo de los Peligros. Cristo de los Peligros, ¿verdad? Eso sería lo básico. Y después, ¿qué pasa? En función de los contextos, si te vas a México, por ejemplo, ves cosas más pintorescas. Ves a unos mariachis en el cementerio, o haciendo pastelitos con forma de difuntos. Pero bueno, ya eso ya cada cultura le va dando una pincelada de una manera o de otra. Un toque personal, ¿no? Para exactamente. Pero básicamente eso, el de hacerle ofrenda y rezar por los difuntos. Eso es genérico. Pero si queréis nos vamos a centrar un poco más en Marchena. Perfecto. Y nos vamos a ir a lo que es el tema del cementerio, por ejemplo. Pues además tenemos varias singularidades. Pero claro, vamos a partir de un punto inicial, y es que la gente se enterraba habitualmente en las iglesias. Hasta finales del siglo XVIII y bien entre el XIX era en las iglesias. O en el campo, si te morías en el campo. Y por ejemplo, en el caso de Marchena, hablando de la gente que se moría en el campo, y hablamos de una singularidad, está la Hermandad de la Caridad, la procesión de los huesos que le decimos, que es la mañana del Domingo de Ramos. Eso es lo que rememora, es el origen de la hermandad, cuando salía a buscar a la gente que se había muerto durante el año en el campo, que se habían marcado previamente con una cruz blanca, se recogían los restos, se traían a Marchena, a la parroquia de San Sebastián, se depositaban en la cripta, se le hacían una misa y se enterraban el martes santo. Creo que era el entierro del martes santo, creo que era, no estoy seguro, pero sí, la misa era el domingo y después el martes, o más o menos, esas eran las dos fechas. Y esa es la tradición que mantiene la hermandad. Pero claro, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que los enterramientos en las iglesias eran poco salubres, sobre todo cuando había grandes epidemias de peste o de fiebre amarilla. Ahora que estamos también con estos líos, ¿no? Desgraciadamente. Y hay una fecha clave que es el año 1781, Carlos III es el rey de España, y en la localidad perdón, no me sale el nombre, en Pasajes, ¿vale? En concreto hay una epidemia. Y entonces la iglesia está saturada. Y aquello olía que era un problema. Y ese problema se repetía habitualmente ya
era algo habitual. Por motivo de higiene, ¿no? De higiene sobre todo. Entonces, esto hay que darle una vuelta de tuerca. Y bueno, ¿cómo mejor empezar? Bueno, por el cementerio nuestro, como dijo el rey. Entonces, el primer cementerio civil, entre comillas, que ya no depende de la iglesia, que sí depende de la corona, es el de los reales sitios de San Ildefonso, en la Granja, en Segovia. De acuerdo. Que es en el año 785, 4 años después de esa situación que se produce en Pasaje. A partir de ahí se crea una normativa, se saca una real de una ley, para que se prohíban los enterramientos en las iglesias y se empiecen a enterrar extramuros en los cementerios. Cementerio procede de un vocablo griego que significa dormitorio, ¿vale? Y entonces se empiezan a construir o se empieza a fomentar la construcción de cementerios, por medio de ayuntamientos, por medio, en fin. Pero ¿qué va a pasar? Que el siglo XIX es muy convulso en España. La invasión napoleónica, la guerra de la independencia, después la restauración del absolutismo, después hay levantamiento, hay otra revolución, vuelve la monarquía con los Borbones, la restauración, entonces es muy complicado. Como pruebas, por ejemplo, el cementerio de San Fernando de Sevilla se inaugura en el año 1853, o sea, ya viene avanzado el siglo XIX. Y entonces, pues en Marchena va a pasar lo mismo. Va a tardar, ya nos vamos a meter prácticamente ya en la parte final del siglo XIX, cuando se va a construir el cementerio, que se llama Cementerio de San Roque, que además San Roque es copatrón de Marchena junto con San Sebastián, y se llama San Roque porque se levanta en torno a una ermita que estaba consagrada a San Roque, que la ermita no es ni más ni menos, además vosotros también habéis estado grabando y habéis estado haciendo un reportaje, es lo que es la capilla del cementerio para que nos entendamos nosotros, ¿no? Una imagen que se recuperó relativamente hace poco. Sí, bueno, porque la robaron, apareció, después no la querían reponer, en fin, ahí ha habido un tema de administración también por medio complicado, ¿vale? Entonces se hace allí el cementerio. Pero la gente con eso no tenía mucho interés. Es que la gente cuando no está acostumbrado a algo le cuesta mucho trabajo entrar. La gente está acostumbrada, digamos, a la iglesia. A la tradición. Y tú has dicho algo que no a la iglesia, José Pablo, es a la tradición, a lo que han hecho mis padres, mis abuelos, y porque yo soy el que tengo que cambiar. Que esto siempre ha sido. Y os voy a poner con un ejemplo que también va perfectamente al tema, las incineraciones. El tema de las incineraciones hace 20 años, no, y era prácticamente la gran mayoría lo hace. Y ahora después lo vamos a retomar con una cosa que viene con relación a esto. Dime. No, te quería preguntar porque hacía mención de que se prohíbe, digamos, los entierros en la iglesia, como se venía haciendo de costumbre, por un motivo de higiene, que tú muy bien has explicado, pero ¿existe algún tipo de excepción? Porque si, por ejemplo, pregunto, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a alguna iglesia de nuestro pueblo, pues vemos esos enterramientos, ¿no? ¿Existe algún tipo de excepción para altas autoridades, altos cargos, para que se puedan seguir enterrando en la iglesia? En este mundo todo es cuestión de llegar a un acuerdo. Y la iglesia es la que más sabe de estas cosas. Excepciones hay para todo. Todo es cuestión de ponernos de acuerdo. ¿Vale? Y ahí lo dejo, porque esto ya no es de mi competencia. No, pero bueno, ahí podemos ver el ejemplo de que es distinción y clases sociales lo normal cada vez que hay una obra en una iglesia, pues encontrar restos de... Claro, pero porque es que los enterramientos eran habituales, ¿vale? Era lo habitual. Después vamos a ver una cosa, que nos vamos a ir un poco del tema. No todo el mundo se enterraba en el mismo sitio en la iglesia, ¿eh? Que también había zonas... Claro, había zonas de privilegio y había zonas que era el jardín de la iglesia, ¿vale? Toda la iglesia tiene un jardín fuera, lo que pasa es que está construido ya habitualmente, la iglesia es antigua, pero, por ejemplo, yo te voy a poner... ¿Tú conoces la iglesia de San Sebastián de Sevilla, donde sale la Paz? Sí. Toda la esplanada que hay al lado es el antiguo cementerio, de hecho sigue estando la cruz de Forja allí, ¿vale? Por ejemplo. Digo porque es visible, es que normalmente está todo construido alrededor de las iglesias, pero cuando tú ves esas cruces de cerrajería que están puestas en las paredes, esas dos cruces pueden tener dos orígenes, o son las cruces de los antiguos cementerios, que es en la mayoría de los casos, o son cruces de rodeo. Las cruces de rodeo eran las cruces que delimitaban la feligresía de la parroquia. Se le decía de rodeo porque las hermandades y las cofradías de esas parroquias era donde estaba su jurisdicción, la tenían que rodear y volver hacia su templo. ¿Tiene relación, por ejemplo, se me viene la cruz de la Hermandad de la Veracruz, en la calle San Francisco? Pues probablemente esa cruz pertenecería al cementerio de los franciscanos, por lógica, no lo sé. Por ahí situada, claro, puede ser, ¿sabes? Esas cruces eran o de cementerio o eran cruces de rodeo. Y también de delimitación imagino que la parte más privilegiada sería la que esté más cercana al altar. Claro, el altar mayor, las naves laterales, que la gente compraba las capillas, ¿vale? Dentro de la iglesia, la capilla de la familia tal, y ahí se enterraba, ¿vale? Y después por los rasos iba directamente a la intemperie, al jardín, vamos, tiene su jerarquía. Es que la muerte también tiene su jerarquía, como la sociedad, es un reflejo, la muerte es un reflejo de la vida, es así de simple, ¿no? No tiene más historia. Y lo que estaba comentando, pues va a llegar una fecha porque la gente no se quería enterrar en el cementerio, estaba pero no se quería enterrar. Entonces una fecha clave que es el año 1878, en el que los frailes dominicos de San Pedro, o sea, de la iglesia de Santo Domingo, la iglesia del Cristo para entendernos,
se entierran. Son los que dan el primer paso. Y se entierran, se empiezan a enterrar en un panteón con nichos elevados, esto de invención romana, como los entendemos al uso a día de hoy más o menos. Son los primeros. Y ya, pues bueno, digamos la gente le va perdiendo un poco el respeto, ¿no? A enterrarse allí en un sitio tan alejado, digamos, de la población. Y ya pues al principio del siglo XIX, los miembros de la hermandad de San Pedro Advíncula, que es la hermandad de los sacerdotes, que tiene un panteón también en el cementerio, como he dicho en el reportaje, pues son los siguientes. Y prácticamente a la vez, la hermandad del Dulce Nombre construye su panteón, que es el año 1904, que es la primera hermandad en Marchena que tiene un panteón en propiedad. Digamos. El panteón, digamos, más antiguo. El más antiguo, son y los el más pioneros. moderno, digamos, el de la Borriquita. El más moderno, que es el 2010, el de la Borriquita. Y a partir del Dulce Nombre, pues toda la hermandad, la segunda me parece que fue Jesús, ya van conforme van pudiendo. Unas tardan más tiempo, otras tardan menos tiempo, hasta que ya las 7 hermandades de penitencia de Marchena tienen sus panteones. Esto es singular. Esto crea una singularidad en lo que es en el organigrama, digamos, o en el funcionamiento interno de la hermandad. Esto repercute de dos maneras, o ha repercutido históricamente de dos maneras. Hasta hace 15 o 20 años, cuando empiezan las incineraciones precisamente, todo el mundo se apuntaba a una hermandad cuando nacía, o lo apuntaba. Independientemente después te gustase más o menos la Semana Santa. ¿Por qué? Porque tenés el lugar de enterramiento asegurado. Por eso las hermandades de Marchena tenían tantos hermanos proporcionalmente con las hermandades de Sevilla, incluso de otras localidades. Pero por otro lado, por eso cuesta tanto dinero ser hermano de una hermandad en Marchena conforme vas teniendo más edad, porque tienes que amortizar la financiación del panteón. Esto evidentemente está condenado a perderse. Igual que se están perdiendo números de hermanos, antes lo estábamos comentando tú y yo, porque ya hoy en día las incineraciones están a la orden del día y entonces ya no es tan necesario ese nicho, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces ya la gente que no le gusta esto, pues no se apunta a una hermandad, o si se apunta después se borra. Por eso se están perdiendo muchos hermanos en las hermandades. Entonces esto está condenado con el tiempo a que las hermandades, pues tú te hagas hermano y tú renuncias al panteón y tú pertenezcas a la hermandad sin estar condicionado a esto. Pero bueno, esto sería una cuestión de tiempo. ¿Vale? Sí, no hay personas que con el tiempo adoptan una devoción por alguna imagen titular y no se hacen hermanos de esa hermandad porque tienen que pagar. Claro, yo no sé, cada hermandad tiene unas tarifas. Exactamente, una tarifa diferente, pero que con 40 años pues tienes que pagar, digamos, todo lo atrasado. Sí, no, yo sé que hay edades que no sé, que han pagado 600 o 300, no sé, más o menos, no me acuerdo cuánto dinero era. Sí, una cantidad elevada hasta que prácticamente te pongas al día. Es el equivalente a lo que yo estoy pagando por cuotas desde que eras pequeño, ¿no? Digamos, bueno, pues esto también es nuestro rito, ¿vale? Y ha sido nuestra tradición y una singularidad de Marchena, porque temas de panteones, la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo tiene en Sevilla, pero bueno, es como las que tienen las jetas en las ferias, que tiene puesto el nombre de la hermandad, pero a fin de cuentas es particular, no es para cualquier tipo de hermano. En Utrera creo que hay alguna hermandad que también lo tiene, pero yo creo que casi en bloque como es en Marchena es el único todas las hermandades de penitencia y, por cierto, también hay algunos panteones, por ejemplo, de la Hermandad de Rosario, ¿no? Quiero recordar claro, pero allí, porque la hermandad, que no solamente las hermandades de penitencia se permiten el lujo, por así decirlo. No es que, de hecho, de penitencia porque son las hermandades que hemos conocido nosotros, ¿vale? Las hermandades que tenemos de Gloria, el Rosario, por ejemplo, está vinculado ya a la Hermandad del Cristo de San Pedro, y después las hermandades de Gloria que tenemos ahora, que son tanto el Rocío como San Isidro, son hermandades posteriores, como hermandad, entonces no entraban, digamos, en esa tradición. Si esa hermandad tuviesen el bagaje histórico, probablemente también tendrían su panteón. Eso es una cuestión histórica, de momento histórico, y de cultura autóctona de Marchena, ¿vale? Simplemente. La verdad que es bastante llamativo y algo tan familiar, nunca mejor dicho, claro, que nosotros pensamos que es algo normal, pero que, como bien has comentado, fuera de nuestro municipio no es habitual. De hecho, es algo muy llamativo del cementerio nuestro, que cada hermandad tenga su panteón y que de una forma u otra, mientras que eres hermano de una hermandad, estés pagando pues su sitio. Sí, bueno, además es una frase un poco así, pero es la realidad, ¿no? Somos hermanos más allá de la muerte, ¿no? Yo lo explico de una manera un poquito más contundente. Muchas veces cuando discutimos de las hermandades, pero cuando la gente coge los aperreamientos en las hermandades y se mosquean y se dejan de hablar uno con el otro, que los hay a manojitos, los conocemos, ¿no? Yo me acuerdo, los muy buenos amigos míos, y les dije, digo, ¿tú te vas a enterrar en el panteón de tu hermandad? Porque eran de varias hermandades, estas dos personas, te digo. Me dice, claro, pero digo, ¿en cuál? En esta. ¿Ah? Digo, ¿y tú? Si son la misma. Digo, ¿y os vais a estar peleando y ahora para que después caigáis uno aquí al lado del otro? Digo, es que soy medio... Digo, por quitarle un poco al asunto, de importancia, ¿no? Pero es que así, es que es la realidad. ¿No? Es una prueba que también lo que acabas de decir, ¿no? Podemos ser hermanos de varias hermandades y al fin y al cabo, pues tú puedes decir, bueno, ¿qué necesidad tengo de estar pagando dos panteones cuando al final y al cabo... Yo creo que no estamos desviando el tema. Yo ese tema comparto tu opinión de que eso al fin y al cabo con el tiempo eso se perderá. El tiempo lo va a poner en su sitio. Ya lo pondrá en su sitio, efectivamente. Nosotros vamos a Halloween a todos los santos, que lo que a todos los santos, exactamente.
Y bueno, ya poco a poco nos acercamos a esa víspera también del Día de los Difuntos, que como hemos dicho son estas personas que se quedan todavía en el purgatorio. Sí. No están destinados ahora mismo ni al cielo ni al infierno, sino están en Sí, esa zona intermedia. Tienen que purgar los pecados o expiar los pecados durante ese tiempo, y por eso se reza, para que lo antes posible puedan pasar, digamos, al primer estado, ¿no? Que sería que pudiesen celebrar, digamos, en todos los santos como todas las almas que están en el cielo, por decirlo de alguna manera. Hablando del mundo de las cofradías y hablando del Día de los Difuntos, en Marchena, pues era como una recomendación que las iglesias tuvieran esa vocación de ánimas, ¿no? De hecho, hemos tenido varias hermandades que ya no conocemos ni mucho menos. Claro, las hermandades de ánimas. Claro. Y pues bueno, se me viene a la mente el Cristo de San Sebastián, el Cristo del Pan, el Cristo del Pan es de la Veracruz. La Veracruz. El Cristo de los Peligros, que hemos hecho mención y que sigue manteniendo ese triduo. Por lo tanto, era una manera muy presente de hacerle esos cultos en honor a la muerte. Claro. Es que vamos, mira, alfa y omega, vamos a cerrar con lo que empezamos al principio. Es que la muerte siempre ha estado muy presente en la existencia del hombre desde el origen de este. ¿Vale? Porque es que esto es mors mortem superavit, nunca mejor dicho, ¿sabes? ¿Es el principio o es el final del principio? ¿O es el principio del final? ¿No? Llámalo como tú quieras, porque a fin de cuentas es un bucle. ¿Vale? El final de la vida terrena es el inicio, ¿no?, de la vida espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero esto ha sido siempre así, en todas las civilizaciones. Cada una lo ha matizado o lo ha exteriorizado de una manera. ¿De acuerdo? Pero a fin de cuentas es el mismo proceso. Y antes de terminar, me gustaría decir una cosa. Hemos hablado del Halloween, el tema comercial, pero tenemos unas costumbres. Hemos hablado del tema de Marchena, pero tenemos una riqueza cultural con respecto al culto a los difuntos, que es mucho más interesante que esta americanada, ¿no?, que nos han metido por los ojos los centros comerciales y la televisión, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos la leyenda del Tenorio, que está contextualizada en Sevilla. Es una leyenda medieval que después Tirso de Molina, con el burlador de Sevilla, lo va a escenificar, y después ya Zorrilla es el que le va a dar el formato definitivo. Es más, ese mito del Tenorio está asociado a Miguel de Mañara, que es el fundador de la Hermandad de la Caridad, que no es, pero bueno, está ahí, ¿vale? Pues ya te estoy diciendo que viene de un origen medieval en la ciudad de Sevilla. Pero, por ejemplo, también tenemos una riqueza literaria impresionante, porque conoceréis toda la leyenda del Monte Nas Anima de Gustavo Adolfo Bécquer, una leyenda que es de Soria. Además, os recomiendo que cuando llegue el día 2, porque ya como hoy en día con la tecnología y con los podcasts, hay unas recreaciones maravillosas, os ponéis los casquitos en la cama y eso es, y si encima está lloviendo, no sé si lloverá, ese momento es espectacular, ¿vale? Pues que ver cuántas curiosidades aprendemos siempre con Gonzalo y cosas llamativas, y me quedo con esa frase que has dicho de lo rica que es nuestra cultura, claro, nuestra costumbre, que a día de hoy lo es. Hacía tu mención, ¿no? Dice, a día de hoy lo es, no sabemos si... Rica lo va a ser siempre, lo que me refiero al día de hoy es nuestra cultura. Digo exactamente, que es nuestra cultura. Dentro de 4 siglos no sé lo que será. Pero que tenemos que seguir defendiéndola y manteniéndola, y claro, que no tenemos nada que envidiar. Claro, porque la identidad de los pueblos es lo que te permite que seamos singulares y que seamos diferentes a los otros. Si no, seríamos todos unos borregos, seríamos todos lo mismo. Y el día que perdamos nuestra identidad, pues hemos perdido nuestra esencia. Pero eso aquí en todos lados. ¿Qué pasa? Volvemos al tema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país nuevo que no tenía bagaje cultural ninguno, por eso iba cogiendo un ley de otro. Entonces, lo que pasa allí hay que tenerlo en cuarentena, nunca mejor dicho, tal como estamos ahora mismo. Porque bagaje tiene poco, siempre suele tener un sentido comercial, ¿vale? Es poco espiritual y poco antropológico, siempre van buscando el sentido comercial. Por eso son la primera potencia mundial, simplemente. Por lo tanto, asemejamos que estas modas pues siempre tienen su origen comercial, y quizás a lo mejor nuestra cultura no se vende de una manera como lo que es, una cultura rica, una cultura... ¿Tú crees que falta conocimiento, información sobre ella para que nos sintamos orgullosos de la misma? ¿O la gente es consciente pero la deja un poquito al lado? Yo creo que el problema es que hay gente, que son unos indocumentados, nunca mejor dicho, que están ocupando pues puestos en los cuales tienen que gestionar, y no me estoy refiriendo a temas políticos, sino a temas de gestión, tanto lo que es la educación y tanto como es la cultura. Gente que no está preparada y que, claro, evidentemente pasan estas cosas. Es que hay gente que no sabe diferenciar una cosa de la otra. Entonces, ¿tú cómo le vas a pedir a esa criatura que después, ¿sabes?, intente poner unas normas, unas circunstancias? Y no voy a entrar en detalle porque nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero básicamente eso. Esto es una cuestión de todos, no de uno, sino de todos.
Sí, y después está el tema de la estigmatización social, ¿no? Si a ti te gusta esto y es que tú eres tal, es que eso además, eso encasilla a la gente, eso se nos da estupendamente, sobre todo a este personal que pulula en los temas de la educación y de la cultura. Ellos son unos fenómenos. Ellos te dicen lo que tú eres o lo que tienes que hacer, pero ellos no tienen ni idea de nada, ¿sabes? Lo que hacemos un llamamiento es que descubran nuestra cultura, que investiguen, que lean sobre ella, que no tiene ninguna pérdida. No, simplemente con que pregunten. Si esto, lo que te estoy contando pues, de los difuntos, esto se lo preguntan los abuelos te lo pueden explicar perfectamente. A su maña y manera, evidentemente, pero te lo pueden explicar perfectamente porque es una cosa relativamente normal. Sí, si es que no nos queda otra, si es que vamos a terminar todo en el mismo sitio. Además, esto está muy representado en la simbología. De hecho, en algunos altares se puede ver como incluso en algunas pinturas aparece un rey o un vagabundo y lo que viene a significar que todo el mundo, sea el del poder que sea, acaba en el mismo lugar. Por lo tanto, lo que es la iconografía de la muerte, el momento cumbre es el barroco, ¿no? Y además el barroco sevillano, que hay una obra mancomunada, como es el Hospital de San Jorge, que es el Hospital de la Caridad, que esa obra mancomunada tiene un origen, bueno, con la antigua Casa Lonja, donde estaba una escuela de bellas artes que funda Murillo con los artistas de la época, y bueno, aquello es una maravilla, ¿no? Con las pinturas de Bardés Leal, que es el que mejor define, ¿no? Las riquezas no sirven para nada una vez que están muertos, porque todo el mundo somos iguales, ¿no? La balanza, ¿no?, de la muerte que equilibra al rico y al pobre. Naturalmente, pues Gonzalo, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, todas estas curiosidades que hemos aprendido, estos datos. Y yo creo que, oye, esto es el comienzo, que tengamos esta documentación, estos ratos de curiosidad, para sentirnos, primero que nada, orgullosos de lo nuestro y, segundo, pues aprender, que siempre, esto como yo digo, seguramente son unos apuntes de todo lo que podemos investigar y descubrir con ello. Vale, una cosa antes de terminar. Cuando tú me llamaste el otro día para hacer esto, porque esto yo creo que lo grabamos la otra vez, bueno, tú eras un chiquillo entonces, a 5 o 6 años. Quiero tener un recuerdo para Parra, lógicamente, porque estas son las cosas que se le ocurrían a él y mi amigo Alvarito, que está ahí, me está grabando con la cámara. Hola, que está ahí delante mía. Cuando hacía yo entonces el programa de televisión y de radio de Semana Santa, pues había que hacer un pequeño mercadeo persas con ellos, ¿no? Entonces, pues ellos me pedían que le hiciera ciertas documentaciones de imágenes antiguas y bueno, para que después las retransmisiones pues tuviéramos un poco más de agilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, me quería acordar también de Parra hoy, lógicamente, que hace tiempo yo no venía por aquí y bueno, ya desgraciadamente él ya aquí no está con nosotros. Así que simplemente además era un enamorado de la historia nuestra y le encantaba. Sí, bueno, a él le encantaba. Yo cuando empezaba a decir mi chuminá, como yo lo decía, chuminá, ¿cómo? Que eso solo pasaba bomba. Le encantaba la historia. Ahí quedamos este gran y pequeño homenaje. Pues nosotros continuamos aquí en Televisión Marchena con mucho más contenido y intentaremos seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones.